Un paquete de petición del protocolo HTTP conocemos que tiene tres partes: un método de conexión, una serie de cabeceras y por último un cuerpo de manera opcional. Vamos a comenzar hablando del protocolo de conexión. Entre los métodos de conexión que aporta el protocolo HTTP 1.1 se encuentran los siguientes: GET, POST, PUT y DELETE, que son los que vamos a trabajar y los más comúnmente usados. El resto, Header, Trace, Option y Connect, se utilizan para labores administrativas y normalmente suelen estar desactivados. Por tanto, un navegador solamente utilizará los métodos de conexión GET y POST, mientras que una aplicación puede utilizar los cuatro. Y serán en estos cuatro en los que nos vamos a centrar. Por un lado, vamos a diferenciar la parte GET y la parte POST, en la que ambos accederán a un recurso en el servidor, realizarán una petición y obtendrán un resultado, mientras que PUT y DELETE servirán para solicitar una información al servidor, o bien insertando esa información o bien borrando esa información desde el servidor, con el paso de un parámetro. Así, por tanto, GET y POST serán métodos de conexión para solicitar información, mientras que PUT y DELETE permitirán insertar o borrar información. Por tanto, si lo que hacemos es unir los métodos de conexión a operaciones de negocio, podríamos declarar GET como una operación de selección, mientras que POST podría ser una inserción. PUT, a su vez, podríamos utilizarlo para hacer una actualización y DELETE para hacer un borrado. Borrar un recurso que se encuentra en el servidor. Así tendríamos de esta manera tan sencilla altas, bajas y modificaciones, y esto es lo que de esta manera tan sencilla se nombra como servicios RESTful, ya que todo se desarrolla a través del protocolo HTTP a través del puerto 80 y no es necesario una infraestructura superior como el paso de información a través de documentos SOAP o WSDL, UDDI, típico de las aplicaciones basadas en servicios web. En este caso podemos pasar toda la información uniéndolo a los métodos de selección GET, POST, PUT y DELETE. ¿Cómo funciona GET? GET tiene la posibilidad de acceder a un recurso estático, como por ejemplo una página HTML, pero también da la posibilidad de enviar una serie de parámetros. En este caso el recurso ya no sería estático, sino que será un recurso dinámico. Generará una información en función de los parámetros pasados. ¿Cómo pasamos los parámetros? Los pasamos mediante una cadena de conexión que se denomina query string, que es una interrogación y a continuación una cadena que es un parámetro igual a un valor. El parámetro siempre será el mismo, el cambio vendrá a través del valor. Si queremos aportar más de un parámetro, podemos hacerlo concatenando los distintos parámetros con el símbolo de ampersand. Esto es una variable, como decía, que se denomina query string. Query string, por tanto, es la forma de pasar parámetros a través del protocolo HTTP en una petición del tipo GET. ¿Y en POST? Pues en POST sirve para lo mismo. Podemos realizar una operación de petición hacia el servidor y pasarle parámetros. La diferencia fundamental está en que en los parámetros no van mediante un query string, sino que van dentro de las cabeceras del navegador. Van incluidos como metadatos. GET tiene unas limitaciones, puesto que el query string tiene una limitación de 256 caracteres, mientras que esa limitación no existe en el POST, y se puede adjuntar por tanto mucha más información. Típicamente el método POST se une al envío mediante formularios, precisamente por eso, porque puede incorporar mucha más información que mediante una aplicación por GET. Pasemos a hablar ahora de las cabeceras. De modo resumido, podríamos
Indicar, para no alargar demasiado este tema, que el apartado de cabeceras incorpora 4 tipos de familias. Unas son obligatorias y otras son opcionales. Estas cabeceras, desde el punto de vista del usuario que trabaja con el navegador, no tiene acceso a ellas y por tanto incorpora información que ya tiene el navegador de manera predeterminada, como por ejemplo el idioma del usuario, la versión del navegador, la versión que se está utilizando de HTTP, pero también es posible hacer uso de cabeceras condicionales, en función del contenido, en función de la autenticación, de un tamaño adecuado, etc. Podemos incorporar cabeceras en función no solamente del contenido como HTML, XML, sino que también, por ejemplo, por autenticación. Por último nos queda la parte del cuerpo. El cuerpo es un dato opcional. En este caso incorporaríamos la información que el usuario o el cliente está enviando al servidor, con lo cual no tiene por qué ser solamente texto, sino alguno de los que aparecen ahí: HTML, XML, JSON, PDF, Excel. Hay un montón de formatos soportados y no es obligatorio que el cliente envíe nada, mientras que el método de conexión y las cabeceras sí que se envían constantemente. Hablemos ahora de la respuesta. La respuesta contiene a su vez otros 3 partes: código de estado, cabeceras y cuerpo. Vamos a empezar hablando del código de estado. El código de estado va agrupado por familias. Las familias de los 200 indican que la operación que hemos solicitado es satisfactoria. Todo ha ido bien. El servidor devolverá, cuando pedimos una página, nos devolverá un código 200 OK, indicando que esa página se encuentra en el servidor, que el servidor la ha encontrado y la va a devolver hacia el cliente. Así, de esa manera, el navegador se preparará para recibir la página. La familia de los 300 tiene que ver fundamentalmente con las redirecciones. Cuando un recurso cambia de sitio, de directorio dentro del servidor, podemos hacer que el navegador la recupere indicando que el fichero se encuentra en otro lugar. Y así, es posible que haya experimentado algún tipo de estos mensajes indicando que el recurso ya no se encuentra disponible, que se encuentra en otro sitio y por favor actualiza tus favoritos. Es un mensaje típico de los errores 300. La familia de los 400 es una familia bastante extensa porque tiene que ver con errores que tienen que ver con la petición. El más conocido quizás sea el 404, fichero no encontrado, aunque no es el único. Podemos tener peticiones con parámetros erróneos, no tenemos credenciales para poder acceder, nos falla el usuario y password, o tenemos una conexión mal hecha o una petición incompleta, con lo cual son argumentos en cuanto a la petición, pero que están incompletos o no existen. Por último, la familia de los 500 tiene que ver con errores más profundos, errores de aplicación que ocurren en el servidor. El más conocido es el Internal Server Error, que corresponde con el código 500. Aquí tiene que ver no tanto como en el 400 con datos de la petición, sino en este caso tiene que ver más que nada con un error de desarrollo. Los parámetros sí que se encuentran, el recurso sí que se encuentra, pero hay un error en los parámetros de entrada, la base de datos se ha caído, hay un error del buffer. Con lo cual, si no tratamos estos errores adecuadamente, estos errores se devolverán hacia la página del usuario, con lo cual el usuario verá toda la pila de errores que no tiene por qué entender lo que está ocurriendo. Por otro lado, tenemos las cabeceras y el cuerpo. Las cabeceras caen en el mismo ámbito que antes, agrupados por familias
unas opcionales, otras obligatorias, informando de metadatos que envía el servidor hacia el cliente, como por ejemplo el tipo de contenido que se va a enviar. Te lo voy a enviar como XML, como HTML, como PDF, texto plano, etc. Ese es el Content Type. El Content Language, pues cuál es el idioma en el que se va a enviar la información. Código de caracteres, negociación de contenido en general. De manera que si el cliente soporta varios contenidos, le podemos enviar en función del que mejor soporte o el mejor adaptado lo tenga. Si es HTML, XML, texto plano, Word, PDF, etc. El servidor puede elegir lo que puede enviarle en función de lo que el cliente nos haya pasado. Un sistema multidioma, por ejemplo basado en el lenguaje, también podríamos hacer una decisión en ese sentido. O sobre el tamaño de la petición, el content length, en fin, enviando además del código 200 que hemos visto anteriormente, indicándole también al navegador que el fichero, por ejemplo, ocupa 2K, de manera que si el navegador solamente recibe una, sabe que algo ha pasado y que es necesario hacer algún tipo de acción, porque la petición es incompleta. Cabeceras de autenticación, cabeceras de negociación de contenido, en fin, toda esa información va asociada dentro de las cabeceras y el servidor puede responder adecuadamente con ese tipo de cabeceras hacia el cliente y el cliente las entenderá y servirá para tratar ese contenido adecuadamente. Y por último el cuerpo, que será el tipo de documento que se va a enviar. A modo de resumen, podríamos decir que cuando un cliente se conecta hacia el navegador, este navegador envía un paquete de petición de request de tipo HTTP que se enviará hacia el servidor. Cuando el servidor responde, lo hará con otro paquete HTTP y ya conocemos que ambos tienen tres partes diferenciadas. La parte del request, de petición, métodos de conexión, cabeceras y cuerpo, y que se envían constantemente mientras naveguemos. Y el servidor responde con un código de estado, una serie de cabeceras y un cuerpo en caso de que recupere bien la información. Este es el resumen de cómo funciona el protocolo HTTP y es el que nos vamos a basar para poder trabajar.